Bueno, voy a compartir este documento y vamos a pasar por encima de él. De nuevo, es un repaso como de las ideas más relevantes que vimos hasta el día sexto. Entonces, vamos a empezar allí leyendo y vamos comentando. Felipe, ¿quieres leer allí el día uno? No se ve nada, Ivancito, Eh, Yo sí lo veo. Yo también, sí, ay, sí, sí. Mm. pero yo no veo nada. Tejan, y fíjate a ver si de pronto tú estás en el teléfono, No, yo estoy en el iPad. en el iPad, no sé si dándole así A ver. lateral. Ahora sí, ya, Ok, ya, ya. perfecto. Dice el día uno, dice cómo debemos leer, cómo debemos leer Bereshit. Bereshit 1:1 dice, cuando, eh, cuando comenzó a crear Elohim cuando comenzó a crear Elohim los cielos y la tierra. Esto une el verso uno con el 2 y 3 en una consecuencia lógica y progresiva y no como una creación instantánea o absoluta del universo. Perfecto. Sigue ahí. Sí, Génesis dice 1:1 a 1:3. Génesis 1:1 a 1:3. Forman una unidad literaria que debe leerse en flujo continuo. La creación no comienza desde un principio absoluto, como en el pensamiento griego, sino desde un estado de caos que Elohim organiza progresivamente. Entonces, lo que nos está dando es una pauta para cómo deberíamos leer ese primer versículo. Entonces es como conectándolo con lo que sigue, ¿cierto? ¿Cómo se leería así? Bueno, cuando comenzó a crear Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Eso nos da una pauta nos conecta en esa progresión, o sea, cuando el Señor comenzó, ese era el estatus. ¿Qué nos dice eso? De que había lo que habíamos comentado. Esto es un repaso. Lo que habíamos comentado, que no es que está hablando del principio de la materia, sino que ya había materia y Él ordenó esa materia. Bueno, punto 2. Tejani, otra forma de leer. Segundo, el micrófono y Tejani. ¿Verdad? Ok, perdón. Forma de leer Génesis 1:1. En Reshit, con lo mejor de los atributos, Elohim creó, Elohim los cielo y la tierra. Bereshit no señala meramente un punto cronológico, sino una persona, una primicia. Desde una interpretación canónica, la creación comenzó por medio primicia, de la primicia de Hashem. Yeshua, la palabra viva, el agente activo de la creación. Juan 1:1 dice que el agente de creación en Génesis es la misma palabra divina que luego se hizo carne en Yehoshua. De nuevo, esto es un repaso. Hablábamos de que Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿cierto? Y entonces dice que se habla de un principio allí que era, ¿se acuerdan? Del arjé. El arjé es el principio único y común de todas las cosas. O sea, cómo todo empezó a existir. ¿Se acuerda que de pronto divagamos o expresábamos un poco el pensamiento griego en donde
había cierto grupo que pensaban que era del éter, a partir del éter, o a partir de los cuatro elementos, el agua, fuego, la tierra y el aire. O sea, que todo se formaba a partir de esos cuatro elementos. Pero Juan dice, no, no, no. La forma como todo empieza a existir es por medio de la palabra. Y esa palabra dice que luego se hizo carne. Por eso no está hablando de cronología, o sea, no está hablando de un tiempo, está hablando de una persona. ¿Cuál es esa persona? Dice Aquel que Josué. en un momento de la historia, esa palabra que creó todo, que en un momento de la historia se hizo carne y habitó en medio de los hombres, de Joshua. ¿Sí? Entonces, repasito. Eh, Marixa, el punto 3. El punto 3, sí, cómo no. Dice, creación funcional, no material. El comenzar de Dios en el inicio del orden. Es el inicio del orden. Ah, es el inicio del orden, no necesariamente el inicio del ser. No hay evidencia gramatical de una creación absoluta de materia. La Tierra ya existía en estado informe cuando comienza el relato desordenada y vacía. La tierra estaba en esa condición. Desordenada y vacía significa sin función, sin propósito, ¿cierto? Desconectada. Entonces, ese es el inicio de ese orden que el Señor describe en esos primeros versículos del capítulo 1. Entonces, de nuevo, no está hablando del comienzo de la materia, de eso no trata Génesis. Génesis habla de que ya había una masa ahí caótica y el Señor comienza a darle orden. Listo, vamos bien hasta ahí. Listo. Sigue ahí, Marixa, el punto 4. El propósito de la creación fue un espacio habitable, luz, separación, cielos, ciclos y vida. Un ser humano funcional capaz de reflejar su gloria administrar- y administrar el mundo. Génesis 1, 26 y 28. Perfecto. Perdón un segundito. ¿Y por qué no compras una pastilla de las Lulma, otras? creo que De Lulma, los huesos. Lulma. Voy a cerrar micrófonos para que... Bueno. Entonces, ese es el propósito de la creación, ¿cierto? Cuando uno lo mira desde esta óptica, entonces muchas cosas empiezan a tener sentido. Eso veíamos en un momento determinado cuando expresamos esto. Todo gira alrededor de qué? De crear un espacio habitable donde el hombre pueda ser esa imagen de Dios, como lo vamos a ver más adelante. Y es maravilloso poderlo ver así, porque ya ahora tiene todo mucho sentido. Era una masa caótica, entonces él empieza a separar la luz de las tinieblas, luego a separar las aguas de abajo de las aguas de arriba, luego las aguas de abajo de lo seco, entonces a esto llama tierra, a esto llama mares, y entonces lo que está creando es un espacio donde el hombre pueda vivir y donde pueda reflejar esa imagen con la cual va a ser creado más adelante en el día sexto. Perfecto. Sigue allí, Marixa. Perdón, había apagado Dale, el- tranquila. Desordenada y vacía no es una descripción material, sino funcional. Nada tenía aún propósito, orden ni vida. Elohim aún no había pronunciado su palabra para iniciar el proceso de funcionalización. Excelente. Entonces, a eso se refiere cuando habla de desordenada y vacía.
no hay un propósito, no hay orden y por lo tanto no hay vida, no puede existir vida en ese caos. Entonces, a eso hace referencia. Sigue el sexto. El sexto. El sexto, las tinieblas representan incapacidad de ver o entender. La separación de la luz simboliza revelación y propósito. Perfecto. Eso es la luz del primer día, ¿cierto? Ya después vamos a ver que en el día cuarto van a ser creados los astros y ahí viene la luz física. Pero esta luz del primer día es una luz que simboliza precisamente revelación y propósito. Sigue ahí en el séptimo punto. Sí. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No es la luz física solar, es la luz que separa el caos del orden, el bien del mal, lo verdadero de lo falso. Representas la revelación, el propósito, la orientación divina. Prefigura a Yehoshua, quien él Al encarnó, encarnarse, que él al encarnarse se convierte en luz del mundo. Juan 8:12, trayendo revelación, orden y propósito a la humanidad caída. excelente. Entonces ahí está. No se está refiriendo a esa luz física que luego va a tener lugar. Está hablando de esa luz, como dice allí, que separa el caos del orden, el bien del mal, lo verdadero de lo falso. Lo que tiene propósito de lo que no lo tiene. ¿Cierto? Representa la revelación, el propósito, la orientación divina. Entonces esa es la luz del primer día. Juancho, dale ahí, Juan Esteban. Creación funcional, punto 8. Claro que sí, Bancho. En Génesis 1, Elohim organiza un mundo inhabitable para convertirlo en morada del hombre. En el Evangelio, Yehoshua, la palabra hecha carne, viene a un mundo desordenado por el pecado y restaura el propósito original. Yehoshua es la luz que da vida y orden, igual que la creación. El desorden espiritual, emocional o mental impide que la vida del creyente dé fruto. La obediencia al orden de Elohim trae paz, firmeza y productividad espiritual. Ahí está. Entonces, mire esa analogía, miremos esa analogía tan preciosa. En el principio, en Génesis, él mismo, la palabra, entra y organiza un mundo inhabitable para convertirlo en morada del hombre. Pero cuando la palabra se hace carne, ese mundo desordenado por el pecado es restaurado al propósito original, que era que ser imagen del Señor. Entonces, muy importante ese punto del desorden espiritual, emocional o mental, cómo bloquea la vida del creyente, le impide dar fruto. Y de la misma manera, cuando hay obediencia al orden de Elohim, pues esto le permite dar fruto y fruto abundante, ¿cierto? Bueno, sigue ahí Juanchín con el punto 9. Todo esto es repaso, esto ya lo habíamos visto. Si por alguna razón, ojo aquí, a pesar de que estemos repasando, si hay alguna inquietud, alguna pregunta y nos tenemos que devolver, lo hacemos, no hay problema. Por ahora estamos simplemente de nuevo repasando. Sigue ahí, Juanchín. Al día 1 se le llama Yom Ehad y no Rishon, porque es el día de la unidad, la plenitud, la totalidad fundacional. No es simplemente primero en una serie, sino el modelo y la fuente de todos los demás días. Ujú. De ahí en adelante, los demás días empezaron a llamar el segundo, el tercero, el cuarto, ordinal. Pero lo que debería ser el primero no se llama primero, se llama Yom Ehad. Y son como puntos de inflexión. Puntos de inflexión, ¿por qué? Porque después, cuando Él vino,
y resucitó, hubo otro Yom Ejad, y cuando Él regrese va a haber otro Yom Ejad, el día. Es un día en el cual hay un hito, hay un cambio radical. Sigue allí Juanchín, en el 10. El ciclo de tarde y mañana no es una medida cronológica meramente, sino una estructura espiritual y funcional del tiempo, revelando cómo Elohim define la forma correcta de medir los días y anticipa en cada día un modelo de redención, luz y restauración. Hay una palabra alrededor de esta muy preciosa y es que todos hemos experimentado momentos oscuros en nuestras vidas. Y eso, de hecho, que lo asociamos como a la noche. Eh, Incluso de noche todo se ve terrible, más complicado, más enredado y más desesperanzador. Pero después de cada noche llega la mañana. Y es algo maravilloso. Entonces, la manera correcta como él definió que se contaran los días, que es primero la tarde, o sea, la noche y luego el día, tipifica esto, tipifica el, redención, luz y restauración. O sea, un momento oscuro y luego viene la mañana con la restauración. Bonito. Punto 11. Dale, adelante. El, Repasito. el acto de llamar o nombrar por parte de Elohim en Bereshit 1 es un acto soberano de definición funcional. Establece que nada tiene existencia plena sin propósito definido por su palabra y prepara el terreno para que el hombre, como imagen suya, participe del orden al nombrar en función, no por capricho. Exacto. Entonces, esto pone un principio muy especial. El Señor no habla de manera ociosa, nunca. Las palabras de Él producen cosas, producen cosas. Por eso ponemos tanta atención en la manera como Él habla y en las palabras que usa. Porque en este capítulo primero, las palabras de Él tienen un poder de orden y de asignación de función y propósito. Cuando Él dice cualquier expresión, por ejemplo, una que vamos a ver más adelante, y vio que era bueno, eso no es un comentario ocioso, como lo hacemos nosotros los latinos, pues que por llenar un espacio en la conversación decimos frases ociosas. No, no. Cada expresión de parte del Padre tiene un significado y un propósito. Entonces, cuando Él llama algo, está asignando una función o un propósito. Listo. Vamos al día segundo. Grace, si quieres leer. O Marlene, si quieres leer allí. Yo estaba hablando con el Ah, ok. micrófono cerrado, disculpen. Dale. Bueno, dice, día segundo, ¿por qué no se dice y vio que era bueno en el segundo día? Porque ese día no se completa una función útil para la vida. El firmamento separa, pero no crea un ambiente habitable hasta que las aguas bajo el firmamento se reúnen y aparece la tierra seca, lo cual ocurre el tercer día. Por eso, en el día tercero, Elohim dirá, Kibot, dos veces. Kitop. Kitop, perdón. Una por el surgimiento de la tierra seca, otra por el inicio de la vegetación. Interesante, Yehoshua resucita al tercer día, el día doblemente bueno. Es el día donde la vida brota desde la tierra, literal y proféticamente. El tercer día. Bueno, El tercer día la vida brota desde la tierra
y proféticamente el tercer día brotaría la vida por la resurrección de Yehoshua. Precioso. Entonces, miren Sí, hermoso. lo que les mencionaba ahorita. Él pronuncia esa expresión kitov que significa y fue bueno, o era bueno, o vio que era bueno, y lo hace dos veces. En ese tercer día hay esas dos acciones asociadas a la funcionalidad, al propósito y a la capacidad para generar vida. No así el segundo día. El segundo día no fue que fuera un día improductivo. Y esto es un punto muy especial. No es que sea improductivo, no es que no fue bueno, es que fue un día de proceso, no de acción terminada. ¿Sí? Vamos ahí con el 13 y lo vamos a entender. Vamos a repasar esta partecita que es importante. El día segundo nos enseña Grace. Micrófono. ¿Sí? Dale, sí, ahora sí. Bueno, el día tercero. La vida No, no es no, crear. 13. Perdón, ¿cómo? 13, el Ah, día segundo nos 13, enseña. sí. El día segundo nos enseña que la ausencia de quito no significa fracaso, sino proceso en curso. No toda etapa de la vida se siente buena al momento, pero es parte de un proceso perfecto. Elohim trabaja en silencio y separación antes de mostrar el fruto. El creyente debe esperar con fe el doble kitov que vendrá cuando el proceso se complete. ¿Qué significa eso? Algunas veces, yo creo que nos ha pasado a todos, nos frustramos un poquito cuando tenemos esas luchas o con las tentaciones o con hábitos que no son santos delante del Señor y que nos frustran. Señor, otra vez vengo aquí a pedirte perdón y uno dice, pero ¿qué es esto que no puedo tener victoria en esta parte? Y, hace relación a esto, o sea, el Padre está trabajando en silencio, en algún momento nos va a dar la victoria. No significa que esta etapa intermedia sea el final del camino, es un proceso. Mm, De hecho, que cada uno de nosotros somos un producto en proceso de producción, no somos producto terminado. Esa parte del producto terminado tendrá lugar cuando Él regrese. Por ahora estamos en un proceso de santificación progresiva, obteniendo victorias, algunas veces más lentamente de lo que uno quisiera, pero a esto hace referencia. Ahora sí, el día tercero, vamos, Marlene, si quieres leer. Ivancho, si quieres leo yo porque me acabo de mandar un mensaje que tiene problemas ahí para leer. Ah, bueno, dale, Juli, perfecto. Día tercero, ¿cierto? Sí, Dale. La vida no es creada directamente, sino que Elohim comisiona a la tierra a producirla. Esto marca el inicio de un modelo colaborativo funcional. Elohim crea y da la orden. La creación responde en obediencia y produce. Esto anticipa el principio espiritual de que la obediencia a la palabra, davar, de Elohim produce vida. Nuestra mente, voluntad y disposición son como la tierra. Si están alineadas, la semilla germina. El creyente es llamado a ser tierra fértil, donde la palabra sembrada por Elohim de fruto que permanece. maravilloso, maravilloso. Entonces, nuestra mente, voluntad y disposición son como esa tierra. Si están alineadas, esa semilla va a germinar y eventualmente va a dar fruto. Entonces, es muy, muy especial que el Padre directamente no creó todo, sino
sino que dio una orden y dio la instrucción, comisionó a la tierra para producir. Dale, Juli, número 15. El fruto verdadero lleva semilla. La función del fruto no es solo alimentar, sino multiplicarse. Un fruto sin semilla es estéril, parece útil, pero no genera vida. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El fruto espiritual que no deja herencia no cumple su propósito eterno. Tremendo, tremendo. Miren qué tan especial. El fruto espiritual que no deja herencia no cumple su propósito eterno. O sea, todo en las parábolas de Yehoshua, el gran énfasis siempre es el fruto. Si uno estudia con detenimiento, con juicio, las parábolas del Señor, el enfoque siempre es el fruto, el fruto, el fruto. Entonces, un fruto sin semilla es estéril. Dice, parece útil, pero no genera vida. Entonces tiene una connotación física en este caso, por eso el pasaje de este día tercero hace énfasis de árbol ¿cómo es que dice? Dice con hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Hace énfasis en la semilla. Ahorita si nos damos cuenta hay muchísimas frutas que no tienen semilla. Sí. Y son alteraciones al modelo original. Mucho vegetal creado en laboratorio, pero que no se reproduce. ¿Por qué? Porque no tiene fruta. Limones sin pepas, uvas sin pepas. Y ha habido toda una alteración de este orden. Ivancito, Sí, Angelita. perdón, es que me quedó resonando en el punto 14. Ujú. Es posible que no haya entendido bien. El Padre no crea la vida, no se creó la vida directamente, sino que le da la orden a la tierra para que produzca vida. Mira el versículo 11. El versículo 11, capítulo 1, 11 dice, después dijo Hashem, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él. Si ves, él no está directamente creando, sino comisionó a la tierra para que diera, para que produjera. Lo que está diciendo es, produzca la tierra. Ok, listo. Si lo ves, estamos leyendo directamente del texto, así es como Dios definió y tiene mucho sentido. Mira todo lo que nos enseña. Dice, marca un modelo colaborativo funcional. Elohim crea y da la orden, la creación responde en obediencia y produce. Entonces, ese es el principio. Como dice allí, dice, la obediencia a la palabra de Elohim produce vida. Ya, sí, ya. ¿Tiene Ya lo sentido? entendí. Sí, total, total. Qué bueno. Muchas gracias. Súper, Angelita. Lee tú misma allí el 16. 16. Repetición clave según su especie. Aparece 2 veces en el verso 12. Indica que la reproducción ocurre dentro de límites funcionales establecidos por Elohim. Elohim está ilustrando la ley de la multiplicación según el orden divino, no según el azar. Rechaza toda idea de mezclas caóticas e hibridaciones desordenadas.
Este principio será importante más adelante en la Torá cuando se prohíban ciertas mezclas, Levítico 19:19, y se resalte la santidad como una separación funcional. Esto revela que Elohim es un Dios que valora la fidelidad del diseño original. No se trata de cantidad, sino de pureza de especie. Reflejan los frutos el carácter de Mashiach. Las mezclas espirituales, sincretismo, carnalidad, religiosidad vacía, son una corrupción del diseño del reino. La santidad implica ser lo que fuimos creados para ser y dar el fruto correcto de la especie correcta. ¿Qué tal? Poderosísimo. Eso Sí, es precisamente lo que veíamos ahorita. Toda la intención de toda esta eh, moda woke, lo que pretende es desplazar a Dios, usurpar el lugar de Dios, definir quién vive y quién muere, cambiar la sexualidad o pretender cambiar la sexualidad, jugar con la genética para alterar completamente el modelo original, alterar completamente la agricultura, riñendo terriblemente contra el diseño original, haciendo estas cosas que mencionaba que comercialmente venden mucho, pero que realmente están lejos del diseño del Señor. Y es que lo que se desprenderá más adelante cuando entremos en Levítico es que el Señor está enviando un mensaje. Él odia las mezclas, o es abominable para él las mezclas entre lo santo y lo profano, entre lo verdadero y lo falso. ¿Por qué? Porque en sí mismo crea un engaño, confunde, profana. Por eso él hacía tanta separación entre lo santo y lo profano. No es como que viene a mi mente el caso del arca tambaleando y Ursa tocándola y cayendo muerto. No es que, no, pero se estaba cayendo, no. Lo santo es santo. O sea, no vamos a añadirle al Señor ni prevenir como si Él se estuviera equivocando, no. La única persona autorizada para entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote una vez al año, perdón. Eh, ese orden se altera y produce muerte. Nunca llevarás fuego extraño delante del Señor, como acabaron Nadab y Abiú. Entonces, en este momento, tal vez esta generación vive una tragedia en este sentido. ¿Por qué? Porque ha habido un ataque muy feroz contra la verdad y se contaminó brutalmente. Hay una mezcla de lo verdadero y lo falso. Se ha desvirtuado completamente la definición de la verdad, pensando de que puede haber verdades relativas y que si te funciona a ti, entonces no hay ningún problema. Vive por esa verdad tuya. Y gente que no tiene problema con eso. sí. Entonces, ahorita hay una contaminación brutal de la verdad. Eh, Alguien en estos días conversaba con alguien y que había tal vez sufrido un poco por porque un extremo de la verdad lo lesionó y la posición de él frente a la verdad era, es que a mí no me gustan los extremos, ni el uno ni el otro. Y yo, es que la verdad está muy lejos de la mentira. Y para poder uno descubrir la verdad, tiene que ponerse en un extremo.
en un extremo donde está la verdad muy lejos de la mentira, ¿cierto? Pero bueno, algún día Pero es que tocamos. el Señor, no sé si estoy en un error, se muestra radical Mm, siempre. claro, claro. No hay, uno no puede, a ver, la línea que divide lo santo de lo profano, lo verdadero de lo falso, es tan delgadita que uno no se puede parar en la mitad. O estás en un lado o estás en el otro. Pero no puedes pararte en la mitad como si fuera una zona. No es una zona, es una línea muy delgada. Entonces, si no estás parado en la verdad, estás parado en una mentira. Sí, Por eso, eh, ahorita hay una tragedia tremenda en ese tema, porque el cristianismo tradicional se mueve en una zona, no se mueve en una línea, se mueve en una zona. Y piensan que uno puede estar como libremente en esa zona y estar bien. Y me parece que no es por ahí. Y es que ujú, prácticamente hoy está en la mentira. Claro, Es sumamente triste claro, es y así, sin poder debatir porque tú eres la que está mal. tal cual, tal cual. Es, Eh, es muy difícil, es muy triste. sí, en algún momento el Padre traerá luz y yo creo que está pasando más lentamente de lo que uno quisiera, pero está pasando, ha ido llegando poco a poco, pero es muy, y yo diría que más adelantico vamos a tratar ese tema. Cuando hablemos del Chabad, el Chabad para mí es una puerta, es una puerta. El Chabad es un misterio. Es como, si tú eres capaz de obedecer el Chabad, tengo más para ti. Pero si tú todavía pataleas en ese punto, no estás preparado para, es demasiada luz para ti. Entonces como que el Señor dice, no, Él tiene paciencia. No es que lo deseche a uno, Él tiene paciencia. Pero al que se dispone, Él le da y le da más. Entonces, bueno. Angelita, 17. sí. La tierra que emerge en el día tercero revela un misterio profundo. La vida espiritual nace del caos cuando la palabra separa, revela y levanta. Es figura del nuevo nacimiento por el agua y el ruaj. Juan 3:5. Elohim no solo transforma, sino que hace emerger lo que él sembró eternamente. A ver, ¿qué significa? Hay dos temas bien bonitos en este tema, en este punto. En el punto de separar las aguas de abajo de lo seco, él no está creando lo seco está emergiendo del agua. El agua es un sinónimo para caos. Entonces, no sé si me siguen en esta figura. El hombre representado por eso que emerge de las aguas, que es la tierra, estaba cubierto en el caos. Listo. Cuando el Señor separa, eso seco sale a la superficie. Es lo mismo que ocurre cuando el hombre recibe vida por el mensaje de salvación. Él estaba metido en el caos del pecado y cuando se le comparte el Evangelio y él cree en el Evangelio, él emerge de las aguas en una nueva criatura. De hecho, que es figura es figura del bautismo. El bautismo que es, yo estoy muerto al pecado, bajo las aguas, soy sepultado y me levanto como una nueva criatura. Me estoy haciendo uno con Mashiach. Muerto al pecado, soy sepultado y luego resucito como una nueva criatura. Entonces esas aguas cubrían
la tierra, y el Señor no es que no es que esté creando lo seco, permitió que emergiera lo seco. Sale del caos lo seco. Las aguas, el océano y las aguas, lo he dicho varias veces, en el metalenguaje de la escritura representa caos. Entonces, por eso pensemos en esa tierra que sale del caos y ese hombre que estaba muerto espiritualmente y que emerge por el mensaje de salvación. Bonito. Sí. Y la otra figura es que el firmamento que está entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, día segundo, ese firmamento es como un velo. Las aguas de abajo representan, digamos, lo terrenal. Las aguas de arriba representan lo celestial. Cuando Mashiach se levanta, cuando resucita, atraviesa ese velo, rompe el velo. El velo es el firmamento, es ese espacio entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Esa expansión que hay ahí en el medio fue, de nuevo, una figura del cuerpo de Mashiach roto, que es como el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Cuando ese velo fue roto, más bien, cuando Mashiach muere, ese velo se rompe, estableciendo un camino entre lo terrenal y lo espiritual. Bonita es la figura. Vamos con Holly, dale otra vez allí. Vamos para el día cuarto. Seguimos avanzando. Cuarto. Elohim crea dos grandes lumbreras, Maorot, el sol para el día, la luna para la noche y las estrellas como acompañantes. Sí, Propósitos explícitos. Separar día y noche. Señalar Moadim, tiempos señalados, festividades. Marcar días y años. Alumbrar la tierra. Así como la luna refleja la luz del sol, el creyente refleja la gloria de Yehoshua. No genera su propia luz. Las estrellas reflejan a los justos como luces en la oscuridad. También aluden a la simiente espiritual de Abraham en Génesis 15:5 y al remanente fiel que brilla en tiempos proféticamente oscuros. si Mashiach fuera como ese sol, nosotros somos como la luna, reflejamos la luz de él. Reflejamos la luz de él. No tenemos luz propia, reflejamos la luz de Mashiach. Y esa es la idea. Y los astros tienen todas esas funciones marcadas allí. Separar día y noche, señalar los moadín, los tiempos señalados, marcar los días y los años, alumbrar la tierra y esta última parte que mencionábamos. Dale al 20. Sean por señales y Moadim. La palabra Moed no significa solo temporada, sino tiempo designado por Elohim. Esto alude a las fiestas santas de Levítico 23. Elohim colocó el sol, la luna y las estrellas como marcadores del calendario redentor, no solo natural. El tiempo fue creado para alinear la adoración con los ciclos divinos. El tiempo mismo fue santificado desde el día cuarto y es instrumento del reino. A través de él se revelan los misterios del Mesías, su primera y segunda venida. Miren, los dos movimientos de restauración, a ver, si uno puede poner como los grandes hitos, digamos, en la historia de Dios con el hombre. Lo primero es la creación, pero luego que el hombre cae. Ahora esto no sorprende a Dios y él inicia un proceso de restauración. Ese proceso de restauración comienza con su primera venida. En su primera venida él nos reconcilia con él mismo.
En la segunda venida, Él restaura ese, o sea, perfecciona ese plan. Luego viene el día octavo con el perfeccionamiento final de todo, o sea, la restauración de todas las cosas, porque vienen, a pesar de que ya estamos en un cuerpo redimido, pues todavía hay dos que atestiguan contra nosotros, los cielos y la tierra. Entonces se necesitan nuevos cielos y nueva tierra, la nueva Jerusalén. Esa ya es la culminación final. Todos esos tiempos están marcados por estos astros. Son lo que hemos llamado los Moadim. Las fiestas de Levítico 23 es la historia preciosa de primera, segunda venida y nuevos cielos y nueva tierra, con Shemini Atzeret como la cuarta fiesta de otoño. Entonces, es más que simplemente cronología. Pues si uno dice, es que sí, bueno, el movimiento de rotación de la Tierra marca un día, el movimiento, bueno, las estaciones de la Luna alrededor de la Tierra, entonces son ciclos de un mes. Y bueno, el movimiento de traslación, o sea, la Tierra moviéndose alrededor del Sol, entonces un año. Y eso sería como simple cronología, pero es mucho más que eso. Es marcar los eventos más relevantes de la historia del ser humano con su creador. Entonces es muy importante aprenderlo a ver de esa manera. Por eso las fiestas son tan relevantes. Ahorita que Tejani mostraba esa frustración que comparto a veces con el cristianismo tradicional, que todavía no llega a muchas de estas cosas. Por eso son tan vitales y tan importantes y tan centrales todas las fiestas, las santas convocaciones, porque es que no es como que sí, bueno, nos reunimos y la cena de Pesa, pues no es como un rito, sino es que estamos celebrando los momentos más cruciales de la historia de Dios, del Creador con su creación. Es así de precioso, ¿cierto? Eh, Dale, estaba leyendo Juli, ¿cierto? Sí, Ivancho. Dale. Al 21, ¿cierto? Ajá. Se usa asa, hacer, asignar propósito y funcionalidad, y no vará, ordenar, en Génesis 1:16 respecto a las lumbreras. Cambio de Implica, verbo. tran- ajá, implica transformación más que creación. La materia de los cielos ya existía desde el verso 1, y en el día cuarto Elohim les asigna su función rítmica y espiritual. El énfasis está en la designación de propósito, no en el acto creativo inicial. Esto revela un principio. No basta existir, hay que ser puesto en orden y con propósito por Elohim. Muy poderoso, muy poderoso. Realmente, esta es como la restauración que se ha dado en nosotros, aquellos que escuchamos y creímos en el Evangelio. Él puso su espíritu en nosotros y en ese momento somos puestos en orden y volvemos a retomar el propósito original con el cual Él nos creó. Entonces no es simplemente existir, es ejecutar ese propósito y esa función con la cual o para la cual nos creó. Es muy especial. Y es verdad, cuando uno va a una Biblia paralela, hay un cambio de verbo. Aquí ya no usa bará, sino que usa asá. Asá, que es eso, es como un hacer, pero es un hacer que en términos de funcionalidad y de propósito. Sigue, Juli. Vamos a avanzar un poquitico más rapidito.
Aunque la luna tiene menos luz que el sol, también fue puesta para gobernar. Génesis 1:16. Esto enseña que en el reino la grandeza no está en la cantidad de luz, sino en la fidelidad al rol dado. La luna no tiene luz propia, solo refleja la del sol, así como la Kehilá refleja la gloria del Mashiach. Segunda de Corintios 3:18. La autoridad espiritual no viene de uno mismo, sino de ser canal de la luz verdadera. Aún lo pequeño puede tener función de gobierno si está alineado a la luz mayor. Es un principio poderosísimo, poderosísimo. Por eso eh, la luna no da ni más ni menos que la luz que puede reflejar del sol. ¿Por qué? Porque ella no produce nada, ella simplemente refleja. Entonces eso debemos ser nosotros. Eso habla de fidelidad a esa luz que recibimos de Mashiach. ¿Qué implica esto? Implica nada de fuegos extraños, nada de movimientos como de a modo propio, que a mí se me ocurrió, que qué tan bueno, qué tal, porque esas iniciativas alejadas de la luz que recibimos de Mashiach conducen a esos fuegos extraños que mencionaba ahorita. Dale, sigue, 23. El día quinto, Elohim crea la vida animal acuática y aérea, criaturas marinas, incluyendo los grandes taninim, monstruos o criaturas marinas, aves que vuelan en el cielo. Se introducen por primera vez criaturas conscientes móviles, Nefesh, Hayah. Por primera vez, Elohim bendice a seres vivientes ordenándoles, fructificad, multiplicaos, llenad el espacio asignado, agua o aire. Ujú. Nefesh Hayah, ser viviente, no es aún el ser humano, pero marca la entrada de vida animal con movimiento y aliento. Observaciones técnicas. Aparece la primera brajá, bendición, pronunciada por Elohim sobre seres vivos. Se da por primera vez el instinto de reproducción como mandato natural. Ajá. Entonces, ese Nefesh Hayá, recuerden que no es un alma viviente, no es un ser viviente, un ser integral. Mm, Desde aquí ya tenemos que, mejor dicho, para este momento ya debemos tener claro de que el hombre no es un ser eh, ni tripartita, ni tampoco bipartita, como si tuviera una parte física y una parte material y una parte inmaterial, que esto es parte digamos, de la revelación que aún no llega en, en, en el grupo de creyentes, pues en las iglesias tradicionales cristianas, todavía se habla pues de esa separación cuerpo, alma y espíritu. Y entonces cuando uno llega a hacer esos razonamientos, entonces, como hablaba con alguien hace un rato, cuando uno llega a hacer un razonamiento, por lo menos de que el ser humano es una parte material con una inmaterial, solo para brindar consuelo cuando alguien querido parte, entonces como para decir, bueno, no está en el hueco y ya, sino que sí, el cuerpo se corrompe, se deteriora, pues se destruye, pero el alma se fue al Señor. Y entonces cuando uno hace ese tipo de concesiones teológicas, entonces ya le toca inventarse una cantidad de cosas para explicar el destino de unos y el otros y empieza a contradecirse, porque si la escritura dice, y no la escritura, sino Mashiach dice, nadie ha subido al cielo sino aquel que descendió del cielo, o sea, no existe nadie todavía ya. Entonces, ¿cómo explica uno ese pensamiento? Entonces, de nuevo, aquí Nefesh Hayá no es un alma viviente, es un ser viviente integral.
En este caso hay una clara diferenciación entre el ser viviente animal y el ser viviente humano. Vamos a ver cuál es esa diferencia. Bueno, perfecto. Entonces aquí, digamos, hasta aquí termina nuestro repaso. No sé si hay alguna inquietud o alguna pregunta o algún comentario que alguien quiera hacer para entrar a ese día sexto tan esperado. ¿Estamos bien ahí? Sí, sí, Sí. sí. Ok. Bueno, entonces voy a compartir aquí el sexto día. Em, ¿Por qué no leemos? Vamos a leer inicialmente el texto para que miremos a qué nos vamos a referir. Angelita, ¿querés leer el Génesis 1, 24 en adelante? ¿24 al 31, actually? Luego dijo Elohim, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Elohim animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Elohim y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Elohim, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y así fue. Y vio Elohim todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Buenísimo. Bueno, excelente. Entonces voy a compartir. Vamos a leer allí entonces. Sexto día, Génesis 1, del 24 al 31. Dale, Angelita, lee tú. ¿Qué dice? El término remes aparece varias veces en la Torá y no se refiere a todos los animales, sino a un subconjunto de criaturas que se mueven en el suelo o se arrastran. Ejemplos, Génesis 1, 24, 25. El remes es distinto de las bestias salvajes. Ahí no sé. No te preocupes. Kayak. Ok. Hayat, Haaretz. Y el ganado, Behema. Levítico 11, 41, 44, remes se refiere a ciertos animales pequeños terrestres, muchos de los cuales son tamé y están prohibidos para consumo. Por tanto, remes no incluye todos los animales, sino que aquellos terrestres de movimiento bajo o pequeño tamaño, y muchos de ellos no son comestibles según la Torá. Bueno, entonces, ¿por qué hago esta aclaración?
porque muchas personas podrán ver una contradicción en no en este momento. Aquí la escritura está introduciendo digamos, esta variedad de animales. De nuevo aquí hay ese remes, que son esos animales pequeños que se arrastran, ¿cierto? Hay bestias salvajes y hay ganado, animales de cría. Entonces, tú misma lee, Angelita, Génesis 9:3, ¿qué dice? Espérate. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Sigo. Hasta ahí. El término que usa aquí es remes. ¿Qué tal esa? No sé si alcanzan a ver la contradicción. A ver, primero que todo, como vamos a ver más adelante, de qué se podía alimentar el hombre, según ese pasaje que acabamos de leer inicialmente, todo, digamos, el día sexto. ¿Cuál iba a ser la alimentación del ser humano? Eh, Legumbre y vegetales, Vegetales nomás, ¿cierto? sí. sí, Vegetales nomás. Solo después del diluvio, o sea, después de la caída del ser humano, después del juicio que fue el diluvio, aparece este 9:3. Y en 9:3, ¿qué es lo que dice de nuevo, Angelita? Todo lo que se mueve. todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Ok, ese término que aparece en ese pasaje es remes. Y uno dice, pero esto es como una contradicción, porque si todo lo que se mueve y todo lo que se arrastra será para mantenimiento, o sea, para mi alimento, entonces, ¿qué pasó con los animales Tamé y Taor, cierto? Los animales compatibles con la santidad y los animales no compatibles con la santidad. Y la contradicción se resuelve porque cuando uno coge este término, cuando uno toma este término remes, y explora todos los pasajes en los que se encuentra. Yo hice ese trabajo. Solamente hay unos pocos pasajes en donde ese término es usado en relación con la alimentación. Y en los pasajes donde es usado, es asociado a la alimentación, se entiende que son los remes que son compatibles con la santidad. Porque hay remes compatibles con la santidad y hay remes que no lo son. Cuando hace referencia el término a alimentación, siempre se entiende animales compatibles con la santidad. Hay una serie de pasajes en donde los menciona y generaliza, y ahí en ese grupo es obvio que menciona animales, o sea, está refiriendo a animales Tamé y Taor, o sea, animales compatibles y no compatibles con la santidad. Pero ahí no está hablando de alimentación. Cuando sí hace referencia a la alimentación, especifica, como en Levítico 11, especifica que esos remes, cuáles son para alimentación, cuáles son permitidos y cuáles no. No sé si me hice entender. Alguien que me diga si sí o si no, repito. ¿Sí se entendió el concepto o A no? mí, a mí me gustaría que repitieras, Igorcito. Ok, bueno, vamos a repetir nuevamente. Cuando en ese listado de animales, que es por donde comienza el día sexto, cuando dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, Él está creando todos los animales de la tierra. Ya los animales del aire y del mar y de las aguas, digamos, ya fueron creados. Aquí está creando los de la tierra. Dice, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie,
Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género. Y todo animal, cuando dice aquí, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Esa palabra que usa la escritura allí en el lenguaje original es esa remes que dice ahí. Entonces, aquí no está hablando de alimentación, ¿cierto? Porque de hecho que esto es antes de la caída, y antes de la caída la alimentación de los animales y del hombre iba a ser vegetales nomás, exclusivamente, como lo dice ahí, ¿cierto? Si vemos aquí al final, ustedes se van a dar cuenta que dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. O sea, ahí le está dando la dieta alimenticia al hombre. Dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Ellos también tenían la instrucción, ¿cierto? La funcionalidad de que su alimento iba a ser exclusivamente los vegetales. Ahora, luego de la caída, ese mismo término se usa en ese Génesis 9:3, cuando el Señor le autoriza a comer carne y usa remes. Entonces uno dice, bueno, pero remes, hay unos pasajes en donde hace referencia a animales puros y no puros, llamémoslo así, pues son Tamé y Tahor. Sí. Pero hay otros pasajes en donde solamente tiene relación con los animales que se pueden consumir bajo la Torá. Entonces, ¿cómo resuelve uno esa aparente contradicción? Busca uno todos los términos, todas las veces que aparece la palabra, y se da uno cuenta que cuando se asoció a alimentación, se especificaba que eran animales puros. Cuando no tiene nada que ver con alimentación, puede incluir animales puros y no puros, porque no está hablando de alimentación. Ahora sí me hice entender. Sí, Sí, sí. ok, listo. Eso es importante porque alguien podría salirle a uno con que, vea, ahí hay una contradicción. Si ve que el Señor va y viene con el tema de la alimentación, a veces dice que una cosa, a veces que dice que otra, y no es así. El cambio se dio con la caída del hombre, en donde el Señor autoriza al hombre a consumir carne. ¿Carne de cuál? De animales Tahor. Y por supuesto, ya para ese entonces, la creación había sido sujeta a vanidad. ¿Qué significa eso? La creación con la caída del hombre, lo vamos a ver cuando lleguemos allá, fue degradada. Y en esa degradación los animales empezaron a consumirse unos a otros y empezaron a haber fenómenos naturales que mataban animales y personas, ¿cierto? Esa degradación hizo que animales consumieran otros animales y que el hombre se pudiera alimentar de carne. ¿Pero de cuál carne? Bueno, carne permitida, la que está regulada por la Torá en Levítico 11. Sí, ¿Estamos bien ahí? ok, sí, ¿Sí sí. se entendió? Listo, vale. Ahora vamos para O sea, el diseño original del hombre es que se alimente de vegetales. de vegetales. Ese fue el diseño original, y cuando todas las cosas sean restauradas, cuando el Señor venga y restaure todas las cosas y reine con vara de hierro esos 1000 años, el milenio, en el milenio dice que va a haber una restauración y los animales volverán a comer, a alimentarse de vegetales. Sí, Esa es parte de la restauración. ok. Y nosotros igual, Ivancho. Y nosotros igual. O sea que Nos aproveche. aprovechemos a comer carnita de una vez porque ya después. Aproveche. Aproveche. Dale, ahora sí, Juanchín, dale ahí
el punto A. Listo, Ivancho dice, el hombre fue creado a imagen de Elohim, pero la semejanza quedó reservada para su glorificación futura en el Mashiach. Elohim planeó crear al hombre a su imagen y semejanza, pero ejecutó solo la imagen, según Génesis 1:27. La imagen incluye capacidades como razón, libertad moral y conciencia espiritual. La semejanza es participación en la naturaleza incorruptible y gloriosa de Elohim. Se alcanzará cuando el creyente sea transformado en la venida del Mashiach. Sobre esto pues hemos abundado también, ¿cierto? O sea, si uno lee el 26, dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero ¿qué dice el 27? Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces, la semejanza quedó reservada para la segunda venida. Lo hemos expresado muchísimo, ¿cierto? Es lo que esperamos tanto cuando Él venga. Los muertos, dice que los muertos resucitarán primero, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en una naturaleza semejante a Él. Dice que seremos semejantes a Él, pues le veremos como Él es. Él tendrá que cambiar nuestra naturaleza para poder estar delante de Él. Entonces, es una naturaleza que es semejante a Él. ¿Por qué? Porque no peca y no muere. En eso consiste la semejanza. Como dice ahí, participación en la naturaleza incorruptible y gloriosa de Elohim. Un cuerpo que no peca y un cuerpo que no se corrompe, no se enferma y no muere. Estamos bien, ¿cierto? Eso es repaso también, que sobre eso también hemos abundado. Sigue ahí, Juancho, punto B. Varón y hembra fueron creados como una unidad en pluralidad, reflejo de la imagen divina sin jerarquía. En Génesis 1:27 declara que Elohim creó a ambos, varón y hembra, como portadores conjuntos de su imagen. No se asignan roles jerárquicos en la creación original. La diferenciación de funciones ocurre solo después de la caída, en Génesis 3:16. El diseño original refleja la unidad en diversidad, anticipando la relación entre Mashiach y su pueblo, Efesios 5:31 al 32, y la comunidad redimida como un solo cuerpo, Gálatas 3:28. No sé si nos habíamos percatado de estas cosas. Miren que esta lectura así, digamos, detalladita del capítulo 1 de Génesis nos muestra varias cosas. La gente dice muy olímpicamente, es que somos hechos a imagen y semejanza del Señor. A imagen sí. Otra, no, es que desde el comienzo pues hubo roles diferentes para el hombre y para la mujer. No, eso vino como consecuencia del pecado. Antes de la caída no era así. La alimentación, ahorita nos hemos dado cuenta de que el diseño original era una alimentación vegetariana para los animales y para el hombre. Son cosas, detalles que nos vamos dando cuenta cuando estudiamos el texto así, digamos, con este detalle. Punto. Ivancito, perdóname, que Angélica. yo siempre he tenido confusión con este versículo, por lo que más adelante creo que dice que, que el Señor le quitó una costilla a Adán para crear a Eva. Entonces aquí en Génesis 6 está diciendo que los creó a los dos. Claro. ¿Eso es una contradicción o es que está diciendo No, no, lo que pasa es que hemos visto a Génesis capítulo 2 en donde se habla de esto como
como una repetición. Y en realidad lo que vemos en Génesis 2, como lo vamos a ver, vamos a pasar por ahí, es una profecía acerca de Mashiach y su Kehilá, y su iglesia. Entonces no es que él vuelva como que él vuelva otra vez sobre la creación, como en detalle sobre la creación del hombre y la mujer. Ya el hombre y la mujer ya fueron creados. Entonces, cuando lleguemos a esa parte en el segundo capítulo, vamos a mirar en detalle esto que estás mencionando, Angelita. Pero habla más de una profecía acerca de Mashiach, que sacaría a su mujer de su costado. De la herida de su costado salió la iglesia. Sí, Muchas gracias, sí, sí, dale. perfecto. ¿Quién estaba leyendo? Juanchín. Yo, Punto Ivancho. 6. Dale. Dice, la comisión espiritual, fructificad, multiplicaos, llenad, sojuzgad y señoread. En Génesis 1:28, Elohim entrega al hombre y a la mujer una comisión de gobierno sobre la creación, estructurada en 5 verbos claves: fructificad, multiplicaos, llenad, sojuzgad y señoread. ¿Qué significa cada uno de ellos? Fructificado. Producir fruto espiritual, Sigue. multiplicaos, reproducir imagen de Elohim, llenad, esparcir conocimiento y justicia, sojuzgad, ordenar la creación, señoread, ejercer autoridad justa. Esta comisión es espiritual, no solo biológica, y será plenamente restaurada en el reino de Mashiach. Hechos ¿Ves? 3:21. De esto se trató todo el tiempo. Esta es la comisión, eh, digamos, que el Señor le entrega al ser humano. Entonces, obviamente, imagínense, miremos otra vez, volverlos a leer, Juanchín. Fructificad es producir fruto espiritual. Multiplicaos es reproducir imagen de Elohim. Llenad es esparcir conocimiento y justicia. Sojuzgad es ordenar la creación. Y señoread es ejercer autoridad justa. El hombre, cuando cae, todo esto se desfigura. Todo esto se desfigura. Cuando, cuando regrese Mashiach, todo esto se ejecutará plenamente, cuando se restaure completamente la imagen. En este momento estamos en un proceso de ese tipo, ¿cierto? Es lo que se supone que cada uno de nosotros deberíamos estar haciendo. Producir fruto espiritual, reproducir la imagen de Elohim, esparcir conocimiento y justicia, ordenar la creación y ejercer autoridad justa. Esto es lo que todos deberíamos estar haciendo, pero este proceso se va a perfeccionar cuando regrese Mashiach. Él al mando de todo, ¿cierto? Él es el que va a gobernar. ¿Gobierna con quién? Con nosotros. Cuando estemos en esa plenitud necesaria para que la imagen sea restaurada completamente y haya semejanza. Maravilloso. Sigue allí. Si hay alguna pregunta, me interrumpen. Aquí estamos viendo ya tema nuevo, ¿cierto? La Dale. provisión alimentaria vegetal revela un mundo sin muerte ni violencia. Según Génesis 1:29 y 30, tanto hombres como animales fueron creados para una dieta vegetal, lo que confirma un estado de paz, vida y ausencia de muerte. Esta armonía fue quebrada por el pecado y solo se permitirá el consumo de carne y solo se permitirá el consumo de carne después del diluvio, en Génesis 9:3, como concesión no ideal. El reino mesiánico restaurará ese orden, el león comerá paja como el buey, dice Isaías 11:7, volviendo al diseño original. Ya lo habíamos mencionado, me había anticipado a esta diapositiva, pero ya lo vimos en detalle, ¿cierto? Tanto hombres como animales tenían este diseño original y va a ser restaurado en el milenio, cuando
cuando todo sea restaurado, pues cuando tanto la creación como nosotros seamos restaurados plenamente con la segunda venida de Él. Dale al E. Muy bueno. No significa perfección sin caída, sino totalidad del plan divino, incluyendo el propósito redentor. La expresión muy bueno aparece solo después de la creación del hombre, indicando la culminación del plan divino. Esta versión es confirmada en el Brit Hadashah. El cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. Y la creación espera ser redimida. Romanos 8:21. Ujú. Eso está en el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, era muy bueno, que es la culminación de toda todo el instrumento diseñado para la restauración. El cuadro ya estaba completo. Ya lo que se sigue es lo que vamos a ver quizás dentro de 8 días, que es el, el Shabbat, ¿cierto? El séptimo día. Vamos a ver si alcanzamos a terminar ahí. ¿Qué hora es? No, vamos a parar ahí. Vamos a parar ahí. Dentro de 8 días vemos el Mashiach en el sexto día y quizás alcanzamos a introducir el Shabbat. Quizás alcanzamos a introducir el Shabbat. Preguntas allí. ¿Está claro? Sí, vamos a buen ritmo. Hoy es un poquitico recargadito porque la idea era, o sea, venimos de un receso muy largo y la idea era poder conectar con el tema pues que íbamos a engranar hoy, que es el sexto día tan esperado. Eh, Sí. ¿Hay alguna inquietud, algún comentario, alguna pregunta? No, lo que yo he identificado pues con este estudio es que es demasiadas cosas que hay en Génesis, o sea, demasiada información, demasiado detalle que reflejan el carácter del Padre, sus propósitos, o sea, es para mí asombroso. Así es, así es. Alita, y todos, imagínense que la visión que uno tenga de Génesis ha dado curso a diferentes rumbos teológicos. Hay un libro que se escribió que se llama Génesis, el origen de todas las diferencias. O Wow. sea, como que si yo entiendo Génesis de una manera, me voy por un camino. Si lo leo de cierta otra manera, ya arranco por otro lado. Y ahí, imagínate cuántas vertientes. Miren, por ejemplo, si yo a Génesis le quito el Mashiach y el plan de redención, ¿qué queda? Y eso es lo eso es lo que tienen los judíos. Imagínate, tienen el lenguaje, tienen los lenguajes originales, la cultura, las tradiciones, y no logran ver, no logran conectar, porque es que si le quita el Mashiach de todo esto, imagínense, por todas partes hemos hecho conexiones con él, con su obra, con sus planes, su primera y su segunda venida, todo tiene que ver con él es el centro de todo. Si lo perdemos, perdemos todo, se vuelve un libro de reglas. Sí. Y así, así también lo aprendimos en la Iglesia Católica, como como un acto de creación muy simple, pues guardando las proporciones, ¿cierto? Ujú, Sin la presencia de Mashiach. ujú. Lo que ha enriquecido todo esto es poder meter al Mesías
y poder meter el plan de redención o el evangelio. Cuando uno se pone esos lentes del evangelio y puede ver al Mesías en cada una de estas cosas, todo esto se enriquece brutalmente porque todo adquiere un significado doble, triple, pues, ¿cierto? ¿Alguien más? Bueno, entonces nos despedimos.